Buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en el que se esté viendo esta exposición. Mi nombre es Mario Quesada Mella, soy estudiante de la Universidad de Talca de la carrera de Ingeniería Civil de Minas y en esta ocasión voy a exponer sobre los gases reales y su uso en la termotecnia. Bueno, para comenzar debemos entender qué es un gas real. En oposición a un gas ideal, es un gas que exhibe propiedades que no pueden ser explicadas enteramente utilizando la ley de los gases ideales. Por lo tanto, para entender el comportamiento de los gases reales, debe ser tomado en cuenta los siguientes puntos. El efecto de comprensibilidad. El efecto de comprensibilidad es un efecto que produce en el volumen de un cuerpo sólido, líquido, gaseoso un aumento de presión sobre la superficie exterior. Es por esto que experimentan una variación de volumen muy pequeña estos cuerpos. También tenemos entre esos puntos la capacidad calorífica. Es la división entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que éste experimenta. También la fuerza de Van der Waals, que las vamos a ver a continuación, y otros dos puntos que no son muy estudiados, como el efecto de termodinámico del no equilibrio y cuestiones con disociación molecular y reacciones elementales con composición variable. Bueno, para la mayoría de aplicaciones un análisis tan detallado es innecesario y la aproximación de gas ideal puede ser utilizada con razonable precisión. Por otra parte, los modelos de gas real tienen que ser utilizados cerca del punto de condensación de los gases, cerca de puntos críticos, a muy altas presiones y en otros casos menos usuales. Y es lo que vamos a ver a continuación con un gráfico expuesto. El comportamiento de una sustancia real, como mencionamos recién, es mucho más complejo. Esta puede experimentar lo que se denomina un cambio de fase o cambio de estado. Cuando a una sustancia se le suministra o extrae una cierta cantidad de calor, a nivel microscópico las interacciones entre sus moléculas cambian y dependiendo de su estado termodinámico pueden encontrarse en estado sólido, líquido o vapor o en una combinación de estos estados. Los isotermas de un gas real tienen una forma más compleja que los isotermas de un gas ideal, ya que deben dar cuenta de los cambios de fase que pueden experimentar. En el gráfico que está expuesto aquí se han representado las denominadas isotermas de Andrew. Dichas isotermas fueron medidas que se tomaron experimentalmente y representan la presión en función del volumen a distintas temperaturas. Los isotermas representados en rojo se denomina isoterma crítica. Esta isoterma separa dos comportamientos. Cuando una sustancia se encuentra a una temperatura superior a su temperatura crítica, siempre está en estado gaseoso, por muy alta que sea su presión. Por el contrario, cuando ésta está a una temperatura inferior a la crítica, puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Los puntos representados con las letras A y B corresponden respectivamente a los estados denominados de vapor saturado y líquido saturado. Ambos están sobre una curva que se denomina curva de saturación. También se observa que la zona de los isotermas que se encuentra por debajo de la curva de saturación es una recta horizontal. Por lo tanto, cuando el cambio de fase líquido a vapor se produce a presión constante, se produce también a temperatura constante. Bueno, ahora voy a exponer sobre la ecuación de estado de Van der Waals y ver cómo es y en cómo se desempeña. Bueno, para especificar y aclarar, no existe una única ecuación de estado que describa el comportamiento de todas las sustancias reales para las condiciones de presión y temperatura. A lo largo del tiempo se han propuesto distintas ecuaciones de estado, siendo la más sencilla la mencionada Van der Waals. Esta cabe mencionar que recibió un premio Nobel de Física en 1910. La ecuación de Van der Waals es una modificación de la ecuación de estado de un gas ideal en la que se tiene en cuenta tanto el volumen de las moléculas como las interacciones entre ellas. Aquí podemos exponer la ecuación donde las constantes A y B dependen netamente del gas cuyo comportamiento se esté describiendo. Bueno, aquí podemos ver que se ha representado las isotermas de la ecuación de Van der Waals para el oxígeno en rojo junto con los isotermas de un gas ideal en azul. Para los valores altos de temperatura y para los valores bajos de presión, ambas ecuaciones dan el mismo comportamiento. Por otra parte, la ecuación de Van der Waals describe la zona de los isotermas que corresponden al estado líquido,
mientras que no funcionan para la zona de los isotermas que se encuentran por debajo de la curva de saturación. La isoterma crítica del oxígeno corresponde a una temperatura aproximadamente de menos 118 grados Celsius. ¿Qué expone esto? Que mediante aumenta la temperatura, como podemos ver la temperatura está en grados Kelvin, esta temperatura va aumentando, finalmente estas dos curvas se van a alinear perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que llega un estado en el momento que indica una temperatura ideal en la cual identifica un isoterma crítico. Y ese es el isoterma crítico del oxígeno. Y lo que trata de explicar la ecuación de Van der Waals. Bueno, también existen otros modelos aplicados a los gases reales, que pueden ser, por ejemplo, el modelo de Redlich-Kikmon, que es casi más preciso que la ecuación de Van der Waals en algunos problemas, y en ocasiones más preciso que algunas ecuaciones de más o dos parámetros, donde A y B son dos parámetros empíricos que no son los mismos parámetros que la ecuación de Van der Waals, y estos parámetros pueden ser determinados como podemos ver ahí en A y B, que es como se determinan estos parámetros y luego se insertan en la ecuación de arriba, que sería el modelo de Redlich-Kikmon. Bueno, otros modelos que son mencionables también para el mismo tema, y algunos han decaído a través del tiempo o no se usan mucho, y otros son muy útiles también. Tenemos, por ejemplo, el modelo de Berthelot y Berthelot modificado. Es un modelo muy raramente usado, ya ha pasado de usarse. También tenemos el modelo de Dieterisi, cayó en desuso también, un modelo que cayó en desuso en años recientes. El modelo de Clausius es una ecuación muy simple de tres parámetros que se usa para modelar gases de todo tipo. También tenemos el modelo virial, que es derivada a partir de un tratamiento perturbacional de la mecánica estadística. Otro modelo es el de Penn-Robinson. Esta ecuación consta de dos parámetros. Tiene la interesante propiedad de ser útil para modelar algunos líquidos, además de gases reales. Eso es muy importante, sirve para líquidos también. El modelo de Wall, que es una ecuación de Wall, y esta está formulada en términos de valores críticos, y esta es muy útil, cabe destacar que es muy útil cuando no estén disponibles las constantes de los gases reales. O sea, cuando no se posean constantes de gases reales, hay que aplicar un modelo de Wall. También está el modelo de Beatty-Brickman, que es una ecuación basada en 5 constantes determinadas experimentalmente, y para finalizar el modelo de Benedict-Webb-Rubin, que es otra ecuación de estado y se basa también, como mencionamos anteriormente, en constantes determinadas empíricamente. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que haya aportado esta presentación al tema, y adjunto una pequeña frase. Muchas gracias.